Bienvenidos a otro programa Mujeres Rompiendo el Silencio. Hoy vamos a romper el silencio con un tema que está a flor de piel, si se puede decir en esos términos, y es de los curas abusadores. Pero primero vamos a saludar a nuestra invitada Martelena Giraldo y por supuesto a la directora María Teresa Arizabaleta. Bienvenidos. Buenos días. Nos encanta estar aquí acompañados por Marta, representando al Tinto para la Paz. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera que viéramos inicialmente unos videos para poder comentarlos luego. Entonces vamos a ver unos videos y ya volvemos. Que la responsabilidad aquí es exclusiva de los padres de familia, de los familiares, al no haber previsto que un sacerdote de la Iglesia Católica hubiera podido abusar de sus hijos. La Iglesia se atreve a decir que realmente los responsables del delito son los niños. Pone prácticamente al sacerdote como víctima de unos niños pervertidos. Darío Jesús Monsalve me propuso que la Iglesia me pagaba a mí los honorarios profesionales si yo renunciaba al caso. De hecho, la psicóloga lo que les decía las veces que se reunió con estas víctimas era que si ellos insistían en este proceso penal, iban a ser condenadas al infierno. La única propuesta de reparación, y esto es cierto y están los audios, que ha ofrecido la Iglesia en este caso, ha sido una misa. Suelen ser la imagen que muchos padres quieren que sus hijos admiren. Son los consejeros de muchas familias. Pero infortunadamente, algunos personajes que se desvían de su camino de rectitud, y cometen cosas que dejan mucho que decir y que pensar en torno a la Iglesia. Estos son algunos casos de pederastia cometidos por sacerdotes en Colombia. En el año 2001, José Mena Abadía, la justicia de Nicaragua lo pidió en extradición para que cumpliera una condena de 20 años de cárcel por violación de una niña de 15 años, que según ese país, cometió en 2001 en Estelí, cuando era diácono de la catedral de esa población centroamericana. Para 2010, Mena fue detenido en Bogotá, pero de acuerdo con las autoridades, quedó en libertad porque Colombia no tiene tratado de extradición con Nicaragua. Según la versión del padre Mena, la condena en su contra es producto de un montaje del que fue víctima cuando trabajó en Nicaragua. En 2010, Emiro de Jesús Jaramillo. El cadáver del padre Jaramillo, de 73 años, fue hallado por uno de sus asistentes, en su apartamento. Una joven dijo que mató al padre en venganza, pues aseguró que el hombre había abusado de ella cuando tenía 11 años de edad, al parecer cada vez que su madre la enviaba en repetidas ocasiones a recoger mercados. La joven fue recluida en una cárcel para menores. Juan Carlos Patiño Arango, calificado como un pedófilo colombiano y prófugo de la justicia de Estados Unidos, es acusado por haber abusado de por lo menos 3 jóvenes, mientras vivía en la ciudad de Houston. Según informaciones, el hombre aparentemente sigue libre. Alrededor del 2011, el sacerdote Jairo Alzarte Cardona. En Pereira, este hombre fue acusado de abusar de un menor de 10 años cuando ejercía como sacerdote y profesor del Colegio El Dorado. El presbítero fue condenado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira a pagar 7 años, 1 mes y 10 días de prisión. La madre de la menor denunció el caso. Según quedó demostrado por la fiscal, Alzate Cardona en repetidas ocasiones castigaba al menor en las horas de descanso, exigiéndole que se quedara en el salón de clases, pero la intención del hombre era cometer actos sexuales, exigiéndole al menor guardar silencio amenazándolo con asesinar a su madre. León Darío Londoño Baena. Es investigado por un supuesto caso de abuso sexual contra un menor de edad. Fue capturado por unidades de la policía de Támesis, Antioquia. El cumplimiento de una orden judicial expendida por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Andes por el presunto delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. En el año 2009, William de Jesús Mazo Pérez, que es hasta ahora, la sentencia más alta impuesta por la justicia en Colombia, contra un sacerdote ha sido la de Mazo Pérez, ex párroco de una iglesia de Cali, quien fue condenado a principios del año pasado a 33 años de prisión, por haber abusado sexualmente de 3 hermanos de 10, 11 y 12 años de edad en 2009. Guillermo Jiménez. Fue descubierto mientras practicaba actos sexuales abusivos a un niño de 12 años del Colegio Claretiano de Bosa en Bogotá. El escándalo fue conocido por vídeos grabados por estudiantes del instituto y que después llegaron a las manos de los productores del programa Séptimo Día. Antonio José Zapata. Fue detenido y acusado de presunto delito de violación a una niña de 9 años en una provincia de Puno, al sureste de Perú.
La prensa regional informó que la población de Sandía estaba enfurecida, lo que obligó a las autoridades a acelerar el traslado de Zapata Calle en un vehículo de la Iglesia Católica a una vecina provincia de Juliaca, donde se encuentra detenido. Solo 10% de las víctimas denuncian este delito. Por miedo o por el respeto y adoración hacia estas personas, que las ven como dioses, prefieren callar. Si te gustó el vídeo, dale me gusta, y comparte. Bueno, ahí tenemos muchos ejemplos de curas abusadores y esto no es solamente en Cali, en todo el mundo, porque en Europa también los hay. ¿Qué opina Marta de este tema tan álgido? Creo que es un tema duro, es un tema difícil en donde se une la moral, en donde se une la doble moral de las familias. Yo no quiero dejar de pasar estos momentos para recordar que el 90% de los casos de abuso sobre niños y niñas se da por algún miembro de la familia. Es algo muy duro porque quiere decir que hay mucha responsabilidad, así no lo queramos aceptar, de la sociedad. Yo no me refiero a la familia nomás porque sé que es un tema delicado, pero sí de la sociedad. Claro, es importante hacer hincapié en cómo la sociedad y la cultura, realmente esta cultura patriarcal, ha defendido mucho a los hombres del grupo familiar, siendo ellos el mayor porcentaje de los violadores. Nosotros creemos que este es un problema muy grave, no solamente para la familia, sino también para la iglesia. Es importante saber cómo la iglesia ha respondido y el caso de este sacerdote en el 2009 del barrio Bonilla, Aragón. Este sacerdote fue condenado, ha sido condenado a 33 años de prisión y además se ha reconocido que la iglesia tiene como prioridad la defensa de los niños. Ahora, a raíz de este problema, el arzobispo de Bogotá ha mostrado cómo la iglesia tiene como prioridad la defensa de los niños. Nos preocupa muchísimo cómo se distorsiona la noticia. Yo tengo que, desafortunadamente, en un medio de comunicación, decir que muchas veces los medios lo que hacen de información, lo que hacen es desinformar y cambiar las cosas. Hay que oír al arzobispo de Bogotá diciendo cómo la prioridad de nosotros, dice él, son los niños, cómo tenemos un observatorio para estar ayudando, para estar enseñando, para mostrar la importancia que tienen los niños en la fe católica, en las religiones. Es decir, yo creo que todas tienen que estar protegiendo a los niños. Eso es verdad, pero también tenemos que saber que condiciones humanas hay de todo en la viña del Señor y que hay curas abusadores, los hay. Puede que este último no sea el preciso, pero que los hay y los hay. Yo se los digo porque tengo el caso de una persona en el colegio donde estudió mi hijo, que no voy a decir el nombre. Ese era un cura franciscano que la iglesia lo protegió y lo envió de Estados Unidos, donde había abusado de un mundo de niños, a Colombia, donde nadie lo conocía y todos están tranquilos. O sea, que hay curas abusadores, los hay. Claro, lo único que quería era como dar también dar un paso adelante sobre el tema. Este caso de Monseñor nos ha permitido que él, en su conocimiento que tiene sobre la justicia, hubiera aportado un elemento muy importante a este caso, que es la justicia restaurativa. No solamente estuvo pendiente que al sacerdote Mazo le dieran 33 años de cárcel, que es la más alta pena que han dado a un sacerdote en Colombia. Y una cosa, un cura que comete eso pierde la investidura inmediatamente, no puede volver a ser un sacerdote. Pero quiero hablar sobre la justicia restaurativa. Fue una propuesta de Monseñor. Propuso desde que llegó a la arquidiócesis tener un fondo para poder tomar estos temas, sobre todo para poder proteger a las víctimas, pero restaurativamente, es decir, lograr que los derechos de las personas, de estas víctimas, fueran recuperados de manera total. Y él propuso que pudiera haber un fondo para que pudieran estudiar, recuperar su vida, tener una mejor economía en sus casas, etcétera.
María Teresa, ayer hice la suma y Pilar, hice una suma muy importante. Si le diéramos a cada una de las personas de este caso 3 millones de pesos mensuales, ¿no? Dados en 2 millones en plata para que puedan vivir, puedan estudiar, etcétera, y 1 millón de pesos mensual para que puedan tener la atención psicosocial, serían 3 millones de pesos por los 4 niños, más las 4 mamás que están pidiendo, más el abogado que también está pidiendo platica, serían 27 millones de pesos mensuales. En un año serían más o menos 324 millones, y si les diéramos esa plata durante 5 años, que más o menos dicen los psicólogos es el tiempo que requiere una víctima para recuperarse, serían 1.600 millones de pesos, y el abogado está pidiendo 9.000 millones. En esta suma, estamos teniendo en cuenta además el abogado, para que él se gane también 3 millones mensuales, porque pues también nos parece justo porque la iglesia no le podría dar más. Bueno, vamos a un corte comercial porque este tema está muy interesante. Ya regresamos, no nos abandonen. Estas son unas recomendaciones adicionales que les da el Ministerio de Minas y Energía para ahorrar y contribuir con el medio ambiente. En la cocina, coloque la nevera en un lugar fresco, alejada de la luz directa del sol y de fuentes de calor como estufas y calentadores. Abra la nevera el menor número de veces posible. Una nevera abierta o mal cerrada aumenta el consumo de energía. Las neveras convencionales deben ser descongeladas periódicamente. Conserve el congelador sin hielo y sin capas gruesas de escarcha. A la hora de cocinar, cocine sin exceso de agua y siempre con las ollas tapadas. Use las hornillas a tamaño y al nivel de temperatura adecuado en cada momento de la cocción. Al encender el horno, colóquelo en la temperatura adecuada. Evite abrirlo mientras lo esté utilizando. A la hora de planchar, prográmese. Planchar una buena cantidad de ropa puede significar un consumo de energía menor. Controle su plancha, enciéndala cuando tenga la ropa lista, apáguela cuando esté terminando de planchar. Noticias, entrevistas, reportajes, sondeos. Los hechos que impactan al mundo. Estás viendo el canal 2, el canal de nuestra gente. En momentos de relax. En los trascendentales. Cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Histórica sentencia. Por primera vez la Corte Suprema de Justicia de Colombia condenó a la Iglesia Católica por actos de pedrastia de uno de sus servidores. Los entes morales responden directamente por los actos culposos y dolosos de sus agentes que causan un daño resarcible a terceros en razón y con ocasión de sus funciones. La diócesis a la que pertenecía un sacerdote condenado por abusar sexualmente de 2 menores de edad tendrá que pagar a la familia de las víctimas 800 millones de pesos, equivalentes a más de $270.000. De manera que la responsabilidad civil derivada del ejercicio abusivo de ese ministerio es institucional de la organización religiosa, por lo que la Iglesia tiene la obligación legal de reparar los daños que un clérigo causa a sus feligreses. El vejamen, objeto de la decisión judicial, ocurrió entre mayo y junio de 2007, tiempo en el que los padres de los niños de 7 y 8 años acudieron al clérigo en busca de ayuda espiritual y económica. Estos son casos muy excepcionales, ¿no? Que yo espero no se vuelvan a repetir. Este no es un caso de ahora, esto viene desde hace mucho tiempo, todo lo que es el proceso
pero estas cosas suceden, no en la iglesia simplemente, sino en todos los ámbitos de la sociedad, pero lamentamos profundamente este hecho. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. Presentamos el conmovedor e impactante testimonio del padre de los dos menores que fueron abusados sexualmente en el 2007 por un sacerdote en el departamento del Tolima. José Manuel Muñoz celebra el fallo sin precedentes que profirió la Corte Suprema de Justicia, que por primera vez responsabilizó patrimonialmente a la Iglesia Católica colombiana por un caso de pederastia. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Muy buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. La primera condena judicial que en Latinoamérica es emitida contra la Iglesia Católica por actos de pederastia. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de Colombia dejó en firme el fallo de un tribunal que en el 2011 declaró civilmente responsable tanto el autor del delito como a la diócesis de la jurisdicción donde ocurrieron los hechos. La noticia. El histórico fallo condenó a la respectiva diócesis al pago en forma solidaria de 800 millones de pesos colombianos, unos $270.000 a esta familia de los dos menores que fueron abusados sexualmente. El punto clave de la noticia. Luis Enrique Duque, el sacerdote acusado de haber cometido este crimen, fue hallado culpable y condenado en 2007 a 18 años de prisión. Los padres de los niños abusados exigieron la reparación integral y la diócesis como entidad superior del clérigo resultó absuelta de responsabilidad en primera instancia. Sin embargo, con un recurso de apelación, las víctimas lograron que la justicia colombiana sentara un precedente. Por primera vez en Latinoamérica, la rectora de la fe católica deberá asumir responsabilidad en repudiables casos de pederastia. La Corte Suprema de Justicia condenó a la Iglesia Católica por los abusos que sufrieron dos niños en el año 2007 por parte de un sacerdote en el municipio de Líbano, en el departamento del Tolima. Este hombre que aparece en pantalla, portando una sotana con los ojos cerrados y levantando sus manos, es Luis Enrique Duque, quien fuera párroco de la iglesia de San Antonio en Líbano, el lugar donde ocurrieron los vejámenes. Es el mismo hombre quien, mientras pregonaba la palabra de Dios, al mismo tiempo dejaba imborrables secuelas en la integridad física y psicológica de dos menores. Yo personalmente el padre Duque lo distinguí hace más de 20 años, jamás había escuchado algo semejante de él. Lo conocía como una persona recta, pero desafortunadamente el CTI tiene pruebas que son bastante sólidas en este aspecto. Por estos hechos, la justicia ya lo había hallado culpable y lo había condenado a 220 meses de prisión, es decir, 18 años tras las rejas por el delito de acceso carnal violento agravado. Y aunque en ese entonces también se ordenó al señalado sacerdote resarcir económicamente a las víctimas, más adelante la justicia colombiana sentó un precedente más allá de la responsabilidad individual. En el año 2011... Estamos ahora con Carmen Alicia Sarmiento y quisiéramos saber cuál es tu opinión al respecto. Ya hablamos con Marta Giraldo, ahora queremos saber tu opinión. Bueno, como ellas lo han dicho hace algunos momentos, el tema es demasiado amplio. Tratar de puntualizar varios aspectos. Creo que es claro que en el tema del Líbano, Tolima, la Iglesia protegió, no se dice en la nota que hemos visto, pero la Iglesia efectivamente, y por eso la Corte Suprema sanciona a la arquidiócesis de ese departamento, de esa ciudad, porque protegió al cura, y eso ha sido también una práctica ancestral en las diócesis de todo el mundo. Se dan cuenta que está abusando de personas, de niños, de mujeres, porque las mujeres también caen en las garras de sacerdotes y de pastores, pero tanto peor con los niños, claro, y cuando se conocen las denuncias, entonces lo que hacen es pasarlos de lugar. Trasladarlos. Práctica que también se ha dado en otras instituciones. La policía denuncian a un policía y entonces lo mandan para otra región en lugar de verdad mirar qué es lo que está pasando, investigar y ponerle coto al tema. Entonces, el caso del Líbano no es similar al de Cali, porque en Cali no se ha probado. Ese es el tema que tiene que abordar el abogado de las víctimas. Tiene que probar en la audiencia, en el juicio que se está llevando a cabo de responsabilidad civil, tiene que probar que la iglesia de Cali, la arquidiócesis, protegió al cura pederasta, permitiéndole, porque en ese caso se hace solidaria, pero no se puede olvidar que las responsabilidades penales son individuales. Le he escuchado decir cosas tan absurdas al abogado Montaña,
como que si yo trabajando en la empresa que trabajo cometo un delito, la empresa responde por mí. Es el absurdo más grande porque las responsabilidades penales son individuales. No, es que uno no puede responder por terceros. La justicia, digamos, universal dice que cada cual responde por sus actos o por sus actuaciones, pero uno no puede responder por nadie que no sea uno. Y es definitivo, esta cultura, la policía, el ejército, las BACRIM, todas estas cosas son instituciones de hombres, manejadas por hombres, donde nos va mal a las mujeres, a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Hay algo que dijo el Santo Papa la semana pasada, que yo creo que cala aquí perfecto. El Santo Padre dijo, prefiero un ateo que un católico hipócrita. Y es que es verdad, porque es que un cura que es capaz de abusar de un niño o de una niña o de lo que sea, es un hipócrita, porque está profesando hablando de una fe católica, hablando de una moral, y es completamente lo contrario. Unos católicos convencidos y pastores y todo, pagándole mal a los empleados, tratándolos mal, siendo abusivos. No hay derecho, o uno es o no es. Así es, en eso yo recuerdo y traigo a cuento al maestro Carlos Gaviria. Recuerda usted cuando fue candidato a la presidencia de la República. Es que es un país de rezanderos, infortunadamente. Recuerdo que toda la popularidad que podía ir teniendo el maestro Carlos Gaviria se vino a pique cuando él reconoció que era agnóstico, es decir, que él no tenía pruebas científicas de que Dios existiera o no. Y eso le causó la bajada en picada más grande en su popularidad, porque este país no aceptó que él dijera que no creía en Dios, cuando lo que dice el Santo Papa es cierto. O sea, más allá de si yo profeso o no, que yo sí creo en Dios, pero no en las religiones, pero más allá de esa fe que podamos profesar, lo importante es ser buenos seres humanos. Eso no va ni el color de la piel, ni en el género, ni en la religión, ni en con quién me acuesto. Lo que yo hago con mis hermanos, con mi próximo, con mi prójimo, como dicen en la iglesia, es lo que cuenta. Y efectivamente los hombres y las mujeres, porque también hay mujeres abusadoras sexuales, que cometen ese tipo de delitos. Ella se quedó aterrada, pero es que conocía el testimonio de un joven que hoy me cuenta que sus tías, ¿no? Las hermanas de su mamá, lo acostaban y le hacían cosillas que no son permitidas en un menor. Eso es abuso, no importa que sea un niño. Entonces, definitivamente somos una sociedad enferma que tiene que empezar a renacer y rehacerse desde la ética. Y responder por sus actos. Y a mí me encantó, sí que me ayudó eso, leer una cartica de Einstein, diciéndole a la hija que él se había puesto a pensar en todo, porque ella sufría, porque él era ateo, pero que se había dado cuenta todo el afecto que él tenía por ella, cómo la quería, y se había dado cuenta que Dios estaba en el amor. Entonces yo creo que fue el gran encuentro. Para mí, yo creo en el amor, yo siento el amor, y por eso yo creo en Dios. Y yo tengo esa premisa personal, obviamente, y es que Dios es solo amor. Yo no creo en un Dios castigador, yo creo en el Dios amoroso, en el Dios que es todo amor. Yo creo que es claro, por ejemplo, las tres mujeres que están aquí sentadas en Rompiendo el Silencio, tenemos una relación muy íntima con Dios. Pero en el caso mío, no sé ustedes, pero yo he roto, digamos, con la iglesia, porque para mí la iglesia es una construcción de hombres y machista. Y por eso las mujeres, especialmente las mujeres, también tenemos que emprender una cruzada hoy por la defensa de nuestros hijos y de nuestras hijas. Miren, tenemos que pasar de ser... que nos digan sobreprotectoras, no importa, pero lo cierto es que en el mundo están pasando tantas cosas en los colegios, en el Transmilenio en Bogotá, en los sistemas articulados, en el mío en Cali, en toda parte hay un hombre que está pensando cómo aprovecharse de una niña o de un niño. Oiga, así que nos toca viene al tema algo que está pasando también, y es una mujer que encontró a su esposo violando a su hija menor y se llenó de cólera, se fue a la oficina, lo asesinó, pero yo hubiera hecho lo mismo. Y ahora la condenan a no sé cuántos 30 años de cárcel. 30 años de cárcel, una mujer que está yo pienso que no tiene un buen abogado porque era con ira, intenso dolor. ¿Cómo una mamá no defiende a su hija, por Dios?
Yo creo que la pena de 30 años justamente es porque le han tenido consideración con algunos atenuantes. Infortunadamente o afortunadamente, no sé, la ira del intenso dolor, digamos que ya no son justificación, porque si no tendríamos que estar justificando a todos los hombres que matan por celos. Claro, porque los celos los matan. No, pero yo como mamá, yo creo que yo hago lo mismo. Uno no es capaz de matar a nadie. No, yo sí. A lo mejor no es capaz uno de matar a nadie. Yo creo que yo sí, porque la vida... Uno como una fiera, como una leona. Uno sí defiende a los hijos, pero pienso yo que el amor es lo que debe predominar. Yo creo que el día que los seres humanos seamos capaces de amar, seamos capaces de entender lo que es el ser humano, cómo el ser humano merece ser amado cuando es bueno. Y pensar en lo mejor para nuestros hijos, porque esta niña que fue abusada por el esposo de la mamá, su padre biológico, peor todavía, su padre biológico, el trauma para ella y su mamá 30 años en la cárcel. Entonces, creo que sí hay que también hacer un llamado a la cordura, a ver cómo reacciono de la manera más inteligente para proteger a mi hija. Siempre tenemos que pensar en cómo proteger a nuestros niños y a nuestras niñas. Esa niña quedó en peor circunstancia, porque no tiene ese papá abusador, pero tampoco tiene la mamá protectora. Definitivamente, algo me recuerda, que lo leí en algún lado, no sé dónde, no recuerdo en ese momento, pero dice que el mundo es la sumatoria de todos los universos que somos cada uno, y si todos somos buenos, pues el mundo va a terminar siendo bueno, pero si todos tenemos ese rencor y ese odio, a la larga, eso es lo que refleja el mundo. Pero lo importante... Se nos acaba el tiempo, María Teresa, nos toca despedirnos, hasta la próxima semana, a la misma hora y por el mismo canal, los esperamos. Nos sumimos en el silencio.